Sí, gloria a Dios. Gracias, Padre, precioso de la gloria. Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, porque Dios nos permite estar en su casa de nuevo, ¿verdad? Y pues Dios nos quiere mostrar, hermanos, las cosas que Dios tiene para nosotros. Y nosotros vamos a escudriñar su palabra. Hay algo muy interesante, hermanos, que vamos a mirar en la palabra de Dios. Hoy en este día, hermano, que aunque hace frío, pero pues nos pudimos levantar y pudimos venir a la casa de Dios. ¿Verdad? Vamos a hablar acerca, hermano, de el instrumento afinado. Padre, te damos gracias por tu bendita misericordia, por tu palabra, por toda la congregación, por los pastores, Señor, porque tú nos permites estar aquí en este lugar, y gracias, Señor, por enseñarnos de tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aleluya. El instrumento bien afinado, mi amado hermano, tiene una armonía perfecta con la música que se toca, donde el término afinar se relaciona con corregir, arreglar, perfeccionar, ajustar con delicadeza y precisión hasta encontrar cada nota en la escala musical. Nosotros sabemos, hermano, que cuando hay músicos en el entorno musical y alguien está desafinado, hermano, echa a perder la música y se oye fácilmente cuando alguien está desafinado. Y uno se puede escuchar, este no está tocando bien la trompeta, o no está tocando bien, algo está pasando que no se oye bien, no se escucha bien. Pues la palabra, hermano, dice, nosotros como instrumentos usados por Dios, nos corresponde estar afinados conforme a la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo fue un instrumento útil para Dios en Hechos 9:15. Vamos a leer Hechos 9:15, que dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había escogido, hermano, a alguien como un instrumento escogido. Y mire quién escogió el Señor. En otras palabras, hermanos, Dios escogió a Pablo como un instrumento escogido. ¿Y qué hizo Pablo para afinarse como ese instrumento que Dios usaría para llevar su nombre en presencia de gentiles y reyes de Israel? Porque Pablo, hermano, no podía seguir con la misma forma de creer, ya que no le había dado resultado. A él no le había dado resultado, ni a él personalmente no le había dado resultado lo que él creía para acercarse a Dios, sino que él creía que lo sabía todo, ¿verdad? Pero no le había dado resultado, así que él no podía seguir con lo mismo. Y porque Pablo creía que él era un erudito irreprensible en las Escrituras y pensaba que las entendía perfectamente, de tal manera que podía debatir con cualquiera. Cualquiera podía debatir con Pablo, hermano, y no le iba a ganar. Pablo era un tremendo erudito en las Escrituras, en lo que él creía, en lo que él pensaba que estaba bien. Pero, hermano, se dio cuenta de que había un problema muy grande, porque, hermano, tuvo un encuentro con el Señor. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo, hermano, para poderse afinar conforme a la palabra de Dios? Una de las cosas que tuvo que hacer Pablo, hermano, es reconocer que su preparación, formación y concepto religioso no le servía, ya que Dios mismo le descubrió lo verdadero de lo falso. Teníamos un tremendo maestro, a Pablo, hermano, que había estado en la escuela de Gamaliel. Era un erudito tremendo, todo el mundo reconocido. Pablo era reconocido, hermano,
por ser uno de los más avanzados en la escuela esa. Pero resulta, hermano, que toda esa escuela y todo ese conocimiento no lo acercaba a Dios, no lo acercaba de ninguna manera. Y nosotros también nos ha pasado, hermano, que, por ejemplo, yo no nací cristiano, ¿verdad? Yo llegué a los pies del Señor como 22, 23 años tenía. Fue cuando llegué a los pies del Señor. Antes de eso, toda mi familia, católicos, ¿verdad? Que íbamos a la iglesia cuando nos daba la gana. Cuando nos sentíamos que éramos muy demasiado pecadores, habíamos hecho algo medio feo, y ahí vamos a la iglesia para por lo menos una vez estar ahí, ya me sentía mejor. Pero ese catolicismo, esa forma de creer, a mí no me salvaba, ni me llevaba a ninguna parte. No me daba vida eterna, no me daba la paz que el Señor nos da, no me daba absolutamente ninguna garantía de nada, sino que era una simple religión, una simple creencia nada más. Pablo tuvo que reconocer que toda su formación y concepto religioso no le servía de nada. Pablo también aprendió a ser un instrumento de justicia, porque eso se aprende, ¿verdad? A ser instrumento de justicia se aprende, hermano. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque debemos de presentarnos delante de Dios, hermano, como unos instrumentos de justicia, hermano, y aprender a ser esos instrumentos de justicia. Pablo era un instrumento de justicia, era un instrumento de injusticia al interpretar equivocadamente las Escrituras, perjudicando a muchos y siendo un contradictor del propósito divino de Dios. Él, creyendo que servía a Dios, estaba, hermano, entorpeciendo la obra de Dios, estaba metiendo a la cárcel a los hermanos, consentían su muerte, estaba siendo bien injusto con ellos, por lo cual, hermano, le sucedió ese encuentro con el Señor. Pablo, hermano, dejó todas las cosas que hacía antes, como por ejemplo participar en la muerte de otros, la tortura, la persecución, hacer blasfemar a los seguidores de Jesús y meterlos a la cárcel, para santificarse y serle útil al que lo llamó como soldado. Dejó todo eso para eso, y para estar dispuesto a pedir perdón y ganar confianza con su testimonio y toda su buena obra. Aunque Pablo, hermano, cuando se convirtió, ¿verdad?, quería juntarse con los hermanos, y los hermanos le tenían miedo. Le decían, no confiamos en este Pablo ha hecho muchas maldades. Metió a la cárcel allá a los hermanos de tal parte, hizo aquello, y nomás se la iba correteando y persiguiendo a los cristianos. O sea, no le tenían confianza a Pablo. Pablo tuvo que dar testimonio, tuvo que trabajar muy fuertemente para que creyeran que verdaderamente Dios había hecho algo en él. Y fue hasta mucho después, fue cuando supieron que verdaderamente Dios había llamado a Pablo, hermano, porque era un instrumento útil. ¿Qué utilidad tenía Pablo? Bueno, lo que él creía no estaba correcto, pero una cosa tenía Pablo. Pablo tenía una habilidad tremenda para hablar con los reyes y con los gobernantes de ese entonces. Él tenía esa capacidad de pararse delante de él y dirigirse a una persona con las palabras que usaban ellos. Como quien dice, un político que podía hablar con los políticos, como político, ¿verdad? Él tenía esa cualidad, pero ahora cuando fue y habló con ellos, ahora habló con una verdad. Habló con la verdad de Dios cuando él supo de la verdad de Dios y fue afinado conforme a las Escrituras. Porque miró las Escrituras, leyó las Escrituras, Dios les dio entendimiento, le abrió su entendimiento para que entendiera las Escrituras, y miró qué tan errado estaba él. Estaba errado, estaba pensando diferente, hermano, algo que no le convenía a nadie, ni a él mismo, ni lo hacía salvo a él mismo para nada. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque, hermano, yo no sé si ustedes puedan mirar, hermano, pero en muchas iglesias, mi amado hermano, hay mucha gente que está desafinada con la palabra de Dios. Están pensando ciertas cosas, creen de cierta manera, hermano, que no los lleva a la salvación, sino que más bien, hermano, los lleva a condenación. Porque hay mucha gente que está pensando, hermano, una vez salvo, siempre salvo. O sea, que no importa si yo me salgo de la iglesia, si fumo, si tomo, si digo groserías, o si hago esto, si hago aquello, yo ya estoy salvo porque Dios me salvó. Eso te va a llevar nomás a condenación. No te va a llevar a la salvación, porque estás pensando de una manera equivocada. La salvación no es así, de esa manera. Las personas pueden perder su salvación, sí la pueden perder, y bien fácil que la pueden perder, porque la salvación, hermano, es algo que se aprende a vivir y a hacer la voluntad de Dios. Se aprende, hermano, a ser fiel a Dios. Se aprende a llegar hasta el final, a luchar. He peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida que el justo juez me dará. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla. O sea, un cristiano debe de ser un soldado que pelea una batalla. Y estamos peleando una batalla espiritual. A nosotros peleamos una batalla diariamente. La peleamos diariamente porque, hermano, la estamos pensando para ver si vamos a la iglesia o no vamos, si hacemos esto o no hacemos, si le vamos a dar tiempo a Dios o no le vamos a dar tiempo a Dios. Si, por ejemplo, oímos una predicación muy buena y nos impulsa esa predicación a meternos en el cuarto de oración, a hacer algo para la honra y la gloria de Dios, pero estamos batallando con nuestra propia carne, que la carne no quiere orar. No quiere, no, está haciendo mucho frío, o tengo mucha hambre, o tengo que hacer aquello, o tengo que hacer el otro. Y entonces batallamos con nosotros mismos, hermano, para poder agradar a Dios. Porque debemos estar afinados con la palabra bendita de Cristo Jesús, aleluya. Bien afinados para que cuando el Señor toque, hermano, demos un sonido que le agrade a Dios. Y diga, este está afinadito con la palabra de Dios. Este es un soldado mío. Este es mi hijo, esta es mi hija. Que yo sé que si le encargo algún asunto, lo va a hacer. Este es un obediente que va a estar ahí y lo va a hacer. Como por ejemplo, José el soñador. Hermano, sus hermanos lo vendieron. Llegó allá, hermano, Potifar lo agarra y lo mete a la cárcel porque le hicieron una acusación falsa. Pasó por muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, y después se dio cuenta que era un plan de Dios. Pero hermano, ¿por qué le pasó todo eso a José? Porque, hermano, era un soldado de Dios. Dios sabía perfectamente a quién pone una carga fuerte, porque a veces nos pone una carga fuerte a cada uno de nosotros, y sabe que la vamos a aguantar, la vamos a saber pelear. Vamos a saber pelear la buena batalla de la fe, hermano, porque la batalla de la fe se pelea, y se pelea cada día. No todos los días son iguales. Un día amanece, hermano, con un problemón, cuando no sabías que, hermano, te quieren demandar o quieren hacer, pasó esto, pasó aquello, o una enfermedad, o cualquier cosa que sea. Y hay que saber luchar la buena batalla de la fe, hermano, que es todos los días. Y cuando vencemos, hermano, estamos venciendo, es porque estamos afinados, nos hemos estado afinando con la palabra preciosa del Señor. Hemos estado leyendo la palabra, hemos estado afinándonos ahí y esperar que Dios nos afine, porque si estamos desafinados, hermano, para poder afinar un instrumento, hermano, no es fácil afinar un instrumento, para poderlo calibrar y poderlo poner bien como debe de ser. Se necesitan hacer varias cosas para que quede muy bien calibrado. Y nosotros, hermanos, debemos estar calibrados, debemos estar afinados conforme a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que se predica, aunque
tenemos que tener cuidado quién lo predica, claro, porque hay unas personas que predican, pero no están afinados con la palabra de Dios. Es más, hay cosas que ni existen y las están poniendo ahí, especialmente, hermano, los predicadores, los grandes predicadores, los famosos predicadores que están en la televisión, en la radio, que por cierto, hay un gran pleito que traen ahorita, bastante pleito, hermano. Las iglesias se les están dividiendo porque la gente ya quedó bien confundida, no saben en qué creer. Este predicador está en contra de este está en contra de este, todos están en contra de todos, todos están peleándose por una doctrina, por una forma de creer, hermano, y lo único que están produciendo es que sus iglesias se están dividiendo. Y ya no sé cómo creer. Pues está muy fácil, es creer como dice la palabra de Dios, así como dice la palabra de Dios. Y si no entiendo, dice que nosotros vayamos con el Señor y le pidamos sabiduría, que nos dé. Si alguien tiene falta de entendimiento, hermano, pídala con fe, porque Dios lo va a dar, hermano, va a dar esta sabiduría y vas a estar firme en la palabra de Dios, creyendo lo que tienes que creer, y no vas a perder tu salvación, vas a tener tu lugar allí con el Señor, vas a ser un instrumento de justicia, alguien a quien Dios va a usar de una forma o de otra, te va a usar, o de muchas formas te va a usar Dios, para en el momento que te tenga que usar. Y Dios no va a tener ningún problema para encargarte ciertas cosas que tienes que hacerlas, porque sabe que lo vas a hacer, sabe que eres un guerrero, eres una persona, eres un soldado, un verdadero soldado. De estos soldados, hermano, que cuando están en la batalla, hermano, ahí tienen que comer, ahí tienen que dormir, ahí tienen que estar ahí, porque si no, hermano, no pueden levantarse. El enemigo los acabaría bien fácilmente. O cuando llega uno a la milicia, cuando llega, hermano, y te registra como soldado, ¿sabe lo que le dice el encargado que está ahí, el capitán o el sargento, el que los dirige? Le dice, pone en una fila a todos los soldados, los nuevos soldados, y les dicen a ellos: soldado, de hoy en adelante, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy tu primo, yo soy tu abuelo, y si tienes una pregunta, me vas a preguntar a mí. Aquí no hay de otra. Y si se te da una orden, la tienes que cumplir al pie de la letra. No puedes decir que no puedes decir al rato, no puedes decir nada. Cuando se le dé una orden, usted la tiene que cumplir inmediatamente. Hermanos, los tienen así, bien paraditos, hermano. Y a la orden que ellos digan, si le dicen que te revuelques, te tienes que revolcar. Si te dicen que tienes que pasar un canal, tienes que pasar ese canal. Si te dicen lo que te tengan que decir, tú tienes que obedecer lo que se te diga. Pero ¿cuánto más nosotros, hermanos, obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hacer un trabajo para Él? Porque, hermano, todo es un propósito de Dios. Todos los que estamos aquí estamos en un propósito de Dios. El asunto es saber que estamos en este propósito y creer, o sea, afinarnos con la palabra de Dios y decir: ok, esto es de Dios, y creo en el Señor, y voy a hacer la voluntad preciosa de Dios. Me voy a mantener en la línea, me voy a mantener en el fuego de Dios, me voy a mantener en el ejército de Dios. Voy a estar atento a lo que mi capitán me ordene. Y cuando Dios ordena, hermano, Dios ordena. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido o no les ha ocurrido, que cuando empezamos a buscar el rostro de Dios, empezamos a buscar, hermano, el rostro de Dios. Mira, hermano, te voy a decir lo que pasa. Dios te empieza a levantar hasta en la madrugada. Te empieza a levantar y tú te levantas en la madrugada y ya sabes lo que tenés que hacer, arrodillarte y empezar a orar. Hermano, porque yo me acuerdo cuando estaba buscando orar,
yo quería orar, hermano. Estamos en la televisión, tenía el programa de televisión, y traté de juntar a todos los pastores, hermano, para ponernos a orar, y que Dios nos bendijera, que nos diera dirección, en qué forma quisiera Dios que nosotros camináramos o que hiciéramos para que sean bendecidas mejor las iglesias y todo eso, y poder ganar más almas. Hermano, todos los pastores estaban ocupados. Ninguno me dijo sí, hermano, y nomás uno me dijo que sí. Pero ya cuando el día, por ejemplo, el servicio de oración, o más bien la junta de oración que íbamos a tener mañana, pues un día antes me llamó para cancelar. Y no voy a poder, hermano. Agarré un trabajo de tal parte de mudanzas y tengo que ir a quién sabe dónde, no voy a poder, hermano. Mejor lo dejamos para después. Y entonces dije yo, ok, yo creo que era una cosa importante, que nos juntáramos a orar todos, pero no a todos les interesa. Entonces yo le dije, Señor, no entiendo esto, no entiendo los pastores, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nadie quiere orar? Y me pasó lo mismo que, hermano, que cuando un discípulo va con el Señor y le pregunta, Señor, ¿y este qué? Y le dijo el Señor, ¿y a ti qué? Si yo quiero que quede hasta el último, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces yo entendí, hermano, que me decía el Señor, mira, no importa que nadie ore, ¿tú por qué no lo haces? Tú sígueme a mí. No tienes que esperar a nadie. No tienes que agarrar un grupo grande para orar. Si me vas a ir a buscar de verdad, si quieres estar afinado con mi palabra, con mi espíritu, tú búscame. Porque me vas a encontrar. Tú búscame. Si tú tienes el deseo de hacerlo, tú hazlo. Hermano, no hay mejor cosa que obedecer al Señor. Yo le obedecí al Señor. Yo lo hice solo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces me puse a orar, y resulta que en la casa pues me puse a orar de día. Estaba yo en mi cuarto orando, y pues Abraham y él viene, cerraban las puertas, y un ruidajo que traían en la casa, y no sonaba el teléfono, y así, bueno, un montón, me distraía bien feo. Y yo enojado porque dije, pues esto no me deja ni orar ni nada. Y es que en realidad no es el tiempo de orar. Todo tiene su tiempo, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Entonces hay un tiempo para orar. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿cómo le hago? Hasta que Dios me enseñó, porque sentí la presencia de Dios y sentí el llamado de Dios cuando me despertó para orar. Y entonces me levantaba a la madrugada a orar, hermano, cuando todo está bien quietecito, todo está hermosamente quieto, nadie te está perturbando de ninguna forma, hermano, hasta oyes unos sonidos, hermano, como música en el firmamento. Las estrellas, hermano, por si no sabías, emiten un sonido, hermano. Están como cantando. Emiten un sonido, hermano, como de música. Todo lo que ha hecho Dios, hermano, tiene vida. Y entonces, hermano, en la quietud de la madrugada, cuando está todo silencio, todo tranquilo, hermano, dije, nunca había experimentado orar, hermano, de madrugada. Y me puse a orar de madrugada, hermano. Y especialmente cuando yo sentía que Dios me levantaba en la madrugada, yo me ponía a orar de madrugada. Y dije yo, pues, ¿cuál será el motivo que tengo que hacerlo? Bueno, el motivo, hermano, es que Dios nos quiere afinar conforme su palabra. Nosotros debemos de confiar en su palabra, leer su palabra, y que nadie venga a predicarme algo que no está dentro de su palabra, porque entonces voy a detectar inmediatamente, eso, y voy a detectar que algo está mal ahí. Porque me acuerdo, hermano, que conocí a un apóstol, entre comillas, ¿verdad?, que decía que él podía cambiar y añadir cosas a la Biblia.
Él podía hacer lo que él quisiera porque él tenía el poder para hacerlo. Y entonces le dije, lo siento mucho, pero tú no tienes ningún poder para hacer eso. El firmamento, el cimiento que tenemos aquí es un cimiento estable. Es un cimiento estable, hermano, porque está en Efesios 2:20 que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Verdad? El cimiento está puesto. El cimiento ya está puesto y es inamovible, dice la Biblia. El cimiento es inamovible, nadie lo puede mover, nadie le puede añadir nada porque el cimiento está hecho. No se le puede hacer nada al cimiento. Nosotros vamos a sobreedificar, pero en el mismo cimiento que ya fue hecho. Y es algo que nosotros debemos saber. Porque si alguien viene y nos predica algo que no está en la Biblia, y él quiere decirnos ciertas cosas que no están en la Biblia, hermano, ¿sabe qué? Esto no es de la Biblia, esto no es de Dios, ni está en el cimiento de la palabra de Dios, y no me vas a poder engañar. Porque la Biblia lo dice de esta manera, y así es como lo creo yo. Es cuando estamos bien afinados, hermano, como un instrumento que está afinado y que es agradable cuando lo estamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando el sonido y dice, este instrumento está bien afinadito, suena bien, porque está afinado con los demás músicos, está afinado con la música que se está tocando y es agradable en nuestros oídos. Y así es como quiere que Dios, hermano, estemos afinados conforme a su palabra y que no seamos, hermanos, como el apóstol Pablo en el tiempo que él creía mal, que él pensaba que estaba bien y, hermano, nadie podía enfrentarse con Pablo si no era que te llevabas un regañador o una metida de cárcel o una demanda, porque a Pablo no le podía ganar nadie. Era, hermano, un tremendo amigo que estaba bien estudiado, pero estaba mal estudiado, porque no conocía a Dios. ¿Cuánta gente hay, hermano, en el mundo que tiene un estudio tremendo? Hermano, son gente erudita, son gente, hermano, de conocimiento, pero que no conocen a Dios. No conocen a Dios, hermano. Y Dios es el que da el entendimiento, es el que abre nuestro entendimiento para entenderlo, entender su palabra, porque la palabra es de Él. Es su palabra, le pertenece a Él. Y, hermano, Él es el que interpreta la palabra, porque no es de particularidad y particular interpretación, sino que el Espíritu Santo, hermano, es el que interpreta esta palabra y nos las enseña a nosotros qué quiere decir o qué quiso decir, hermano, y cuál es la interpretación correcta de su palabra. Entonces, si estamos afinados, hermano, nos vamos a afinar conforme a su palabra. Nos vamos a afinar y vamos a tocar como un instrumento bien afinado, una música agradable para Dios, y cuando Dios nos escuche va a decir, este es un instrumento que voy a usar yo. Voy a usar este instrumento para salvar a miles, a cienes, o para salvar a su familia, o para salvar a alguien. ¿Por qué? Porque es un instrumento afinado conforme a la palabra de Dios. Alabanzas al que vive para siempre, hermano. Este es un instrumento, hermano, bien afinado. Y por el otro lado, hermano, por eso miramos instrumentos bien desafinados, que están desafinados con la palabra de Dios, hermano. ¿Y cómo los vemos? Pues nomás se la llevan peleando. Me dio tristeza de mirar, de saber que las iglesias, hermanos, de los predicadores famosísimos se están peleando, se les está dividiendo la iglesia, porque los mismos hermanos, los mismos miembros de ellos ya no les creen. ¿Y sabe por qué son famosos los famosos? Porque son muy famosos para cambiar su doctrina. Primero dicen una cosa y después están diciendo la otra. Y se cambian de doctrina cada rato, y según cómo les convenga a ellos. Si esta doctrina tiene más miembros, atrae más miembros, pues se van sobre esa doctrina. Porque si meten una doctrina de las que no vienen muchos miembros, no van a querer predicar esa doctrina. Son muy cambiantes, por eso son famosos. Pero no son famosos en el cielo, hermano. Son famosos, hermanos, aquí en la tierra.
Y su pago pues, van a tener cada uno de ellos por estar engañando a la gente, por las están confundiendo. Imagínate una persona confundida, porque hermano, me encontré una persona que fue a la iglesia allá por el lado de Tulare, California. Llegó una mujer, me dijo, pastor, mira pastor, estoy bien confundida. Yo ya no sé en qué creer. Ustedes dicen que esto, estos dicen que el otro, y aquellos dicen que el otro. ¿Y a quién le voy a creer? ¿A quién voy a creer? Ya no sé en qué creer. Ya no le tengo confianza a ninguna iglesia, no le tengo confianza a nadie, ya no quiero ir a ninguna iglesia. Me confundieron todo. ¿Y de qué se confundió? Pues se confundió por estar oyendo a uno, está oyendo al otro y está oyendo al otro. A nosotros nos ha pasado, hermano, esto fue en Estados Unidos, que los hermanos iban a la iglesia, pero escuchaban a los teleevangelistas. Y los teleevangelistas, hermano, hablaban de prosperidad y hablaban de bendición y que Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas millonario, que Dios era millonario, que cosas de esas, puras cosas de esas. Los hermanos estaban, envíe todo su dinero a los teleevangelistas, y en la iglesia, hermanos, no ayudaban en nada, no querían ni ayudar en nada. No. El que pasa es que el pastor no sabe, el pastor no habla como aquellos. Aquellos me agrada mucho lo que dicen, que mira que ofrendes la ofrenda más grande que tú tengas, porque Dios está planeando bendecirte bien grandemente, una mentirota pero grandísima. Y así como te dan las bendiciones en el aire, así desaparecen en el aire, pero quitándote el dinero y ahora haciendo más ricos a aquellos, y a uno lo hacen más pobre, y resulta que nunca llegan lo que dicen ellos, nunca llegan esas bendiciones. Pero hermano, ¿qué más bendición para nosotros, hermano, de tener un Dios que sabemos que nos ama y que sabemos, hermanos, que nos afina con su bendita palabra? Y cuando estamos afinados con la palabra de Dios, es muy difícil que nos puedan engañar. Es muy difícil que venga un predicador, que se levante una ola de doctrina y nos quieran volver esa ola de doctrina, hermano. No, que sí, mira que están corriendo milagros en tal parte, que mira que agua bendita, que no sé qué tantas cosas ocurren. Y después uno también ahí anda juntamente con aquellos, no, nada más creyendo a todas sus mentiras. Porque a mí me llegaron también, me llegó un miembro de ahí, de la iglesia, y oye pastor, ¿no vas a querer agua bendita? Que se la está vendiendo, quién sabe qué, el evangelista estaba vendiendo agua del río Jordán, del río Jordán y del estanque de Bethesda, que estaban vendiendo agua de ahí, que esa agua era bendita, que te la podías tomar o te podías echar en la cabeza o cualquier cosa y iba a ocurrir un milagrazo. Y les digo, mira, te están vendiendo agua de la llave, de cualquier agua que agarran y te la van y te la mandan, y ya dicen que es el agua de la además, no es cierto, que el agua no te va a hacer nada. Lo que te va a hacer a ti es creer en el Señor, afinarte en su palabra preciosa y creer a la verdad que está escrita en su misma palabra. El poder lo tiene, Jesús tiene el poder de salvarnos, de cambiarnos, tiene el poder de bendecirnos, de sanarnos. No lo tiene el agua, no lo tiene ninguna otra cosa que ellos quieren vender como producto para hacerse millonarios, que caen uno en la mentira de lo que están diciendo ellos, cuando uno tiene la palabra preciosa de Dios. Pablo, hermano, Pablo era alguien que no estaba afinado con la palabra de Dios, estaba afinado con una creencia, hermano, de una escuela que había en ese entonces, de unos eruditos que según eran los más sabios, los más entendidos de todo, y estaban alrededor, o sea, son los que le daban cátedra a todos los gobernantes y reyes de ahí, y todos creían en ellos. Esos son los mejores profesores, son los que saben más. Pues no sabían nada, no sabían nada, porque eso no los acercaba a Dios de ninguna forma, hasta cuando se dio cuenta Pablo y dijo,
todo lo tengo por basura. Todo lo que yo he creído, todo lo que yo he tenido lo tengo por basura. No me sirvió absolutamente de nada. Se tuvo, hermano, que afinar como ese instrumento que Dios usaría para llevar su nombre en presencia de reyes y de gentiles. ¿Y sabe cuál fue la palabra que creo que fue el único que dijo esta palabra? Pablo. Fue el único apóstol que dijo esta palabra. Ay de mí si no predico el evangelio. Porque yo no se la escuché a Pedro, no se la escuché a ningún otro apóstol más que a él. Es el único que dice esa palabra. Ay de mí si no predico el evangelio después de haber recibido la verdad directamente del Señor. Me la dio, me la enseñó. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque sinceramente somos responsables, hermano. Dios nos ha dado mucho. Dios nos dio el poder, hermano, de orar por otra persona. Dios nos dio el poder de llevar su palabra a otra persona. Dios nos dio el poder, hermano, de destruir fortalezas del enemigo. Dios nos dio el poder, hermano, de atar demonios y enfermedades en el precioso nombre de Jesús. Dios nos dio, hermano, de sí mismo y nos ha llenado a nosotros, hermano, de su Espíritu Santo y nos ha dado el poder de creerle sin haberle visto, porque nunca le hemos visto. Nunca le hemos visto y sin embargo nos reunimos para adorar a un Dios que no le hemos visto, pero que creemos en Él. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Es un privilegio grandísimo. ¿Cómo es que tú crees en alguien que no has visto? No necesito mirarle porque ¿sabes qué? Vive en mí. Vino y se metió aquí. Está en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Aquí vive. Y yo me gozo por todo lo que me enseña y por lo que me deja hacer. Y por la bendición grande que me ha dado. Y más que todo, por el entendimiento. Porque no tenía entendimiento. Yo no sabía nada de Él. Hasta que no leí su palabra. Y entonces empecé a entender, Dios abrió mi entendimiento y empecé a entender todas las escrituras. Alabanzas a Jesús. Así que no es un instituto bíblico el que abre el entendimiento de las personas, sino que es el Espíritu Santo, hermano, el que nos guía a toda verdad y justicia por amor de su nombre, pero que también el que nos da entendimiento en las escrituras. Así como a los apóstoles cuando se les apareció, dice que se les apareció a los 12 y, hermano, sopló sobre ellos y les dijo: recibid de mi espíritu. Y entonces aquellos, como no entendían las escrituras, dice que empezaron a entender las escrituras, porque no las entendían, estaban confundidos todavía. Y Dios sopló sobre ellos y empezaron a entender las escrituras. Mis amados hermanos, tenemos que estar afinados conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo, hermano, darle mi salvación, poner mi salvación en las manos de alguien que nomás me está hablando bonito o pretende engañarme. No sé quién puede ser, pero hay muchos engañadores. Si yo no sé la palabra de Dios, no estoy afinado conforme a la palabra de Dios, la desconozco, y cuando alguien me habla bonito, le voy a creer y voy a pensar que eso es de Dios, cuando eso no es de Dios, porque la palabra de Dios nos advierte. Y cuando tenemos entendimiento en la palabra de Dios, hermanos, estamos cubiertos con su Espíritu. Su Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia por amor de su precioso nombre. Alabanzas al que viene para siempre. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que Dios nos afine conforme a su palabra, que nos dé una afinidad, que podamos nosotros tener un sonido agradable delante de su divina presencia, hermano, y que no estemos ignorantes en eso, que nos quite, hermano, ese velo que muchas veces tenemos, hermano, de querer defender algo que es indefendible, o querer pensar que sabemos algo hermano, y no es así como nosotros lo creemos. Es si está en la palabra de Dios y sabemos la correcta interpretación que nos la da el Señor, hermano, y nos convence de que eso es verdad, eso es así, mira.
y no es como lo dice la gente. Pues la gente decía, hasta mi suegro decía, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, ahí está en la Biblia. Y yo le agarraba la Biblia y a ver, enséñame dónde está. Porque no lo voy a encontrar ahí. Yo he leído toda la Biblia y no está ahí esa palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Nunca la he encontrado en la Biblia. No he encontrado esa palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Dice diferente, pero no dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces son dichos que muchas veces dicen y que los creen. Se creen así, pero no son así. Hermano, le voy a pedir a todos ustedes, hermanos, ustedes son la congregación de Dios. Ustedes son los que Dios ha escogido. No sabes qué va a hacer Dios, pero lo que sí sé es que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, hermano. Le voy a pedir a todos ustedes, hermanos, que vengamos aquí enfrente. Vamos a venir aquí enfrente, vamos a pararnos aquí enfrente. Le vamos a pedir a Dios y le vamos a decir, hermano, que nos afine conforme a su bendita palabra. Queremos estar afinados con su buena palabra y que cuando escuchemos la palabra, digamos, sí es cierto, porque lo que dice el predicador, porque ahí está en su palabra, es correcto lo que está diciendo. Y hermano, que no nos agarren descuidados, y que nos puedan engañar, hermano, porque es muy fácil engañar a la gente.